Saludos a todos, nuevamente en mi canal La Astrología y mucho más. Les saluda Nancy Margarita Lupi Hernández. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy hermoso, que son testimonios de mi vida, parte de mi vida. Voy a iniciar muy pequeña, cuando yo estaba muy pequeña, porque es importante conocer esta parte para saber por qué lo demás. Y me ha costado muchísimo atreverme a hacer este video. Lo voy a sacar en 4 partes, o sea, son 4 videos. Este es el primero y voy a dar un solo testimonio acá, pero son testimonios de reencarnación, de vida después de la vida, de por qué nacemos con diferentes sexos, cuánto tiempo demoramos en reencarnar, todo este tipo de preguntas que nos hacemos y que siempre han estado allí, ahora mucho más, cuando por las redes, por todas partes, pues se habla de eso, es muy común. Pero cuando yo estaba pequeña, eso hace ya muchísimo tiempo, cuando tenía más o menos la edad de 6, 7 añitos, mis padres me llevaban a meditar a un centro de meditación, que es el centro de meditación de autorrealización o Self-Realization Fellowship, como se llama. Es el centro de meditación del maestro, o los centros que hay a nivel mundial del maestro Paramahansa Yogananda. Mis padres, ambos practicantes, ¿verdad?, de esta meditación, ellos tuvieron varios caminos espirituales, y en base a eso pues yo me crié aceptando de una manera muy natural que fuéramos a meditar, que existía pues la vida después de la vida, que no había diferencia entre hombres y mujeres, que éramos almas solamente. Todas esas cosas para mí eran normales. Sin embargo, pues por la época me inscribieron en un colegio católico y así fue, pasé por varios colegios católicos, inclusive estuve interna. Estudié con las teresianas, estudié con las dominicas y estudié también en colegios laicos. Mis padres viajaban muchísimo, entonces tuve cambios de colegio. Pero yo era muy devota de Jesús de Nazaret, muy devota. Toda mi vida he sido devota de Jesús y de la Virgen María. Para mí era muy importante esa parte espiritual. Y mis padres pues me la explicaban de una forma tan sencilla que para mí no había, ¿cómo les digo yo? No había misterios, ni yo me preocupaba de tener miedo a la muerte, ni nada de esas cosas. O sea, yo me levanté siendo una niña que creía pues en muchísimas cosas que los otros niños pues ni pensaban en ellas. Y para mí eran totalmente naturales. En base a esto, pues yo me caso muy joven. Me caso con una persona que había practicado también meditación y todo este tipo de cosas. Pero yo hago toda esta explicación para que ustedes entiendan lo que voy a decir ahora. Salí embarazada a raíz de mi matrimonio muy rápidamente, como a los 2 o 3 meses de matrimonio, pues ya yo estaba embarazada. Y lo voy a contar sumamente rápido porque es un cuento un poco largo, pero sé que no tengo todo el tiempo del mundo. Entonces, un embarazo como cualquier otro, como un embarazo normal, como cualquier otro. Yo, eso sí, sumamente joven. Caminaba todos los días, tenía una hermana que pues también estaba embarazada
Y entonces las dos pues compartíamos muchísimo. Tuve una amiga en esa época que perdió su esposo. La nombro porque ella es muy importante en este relato. Ella perdió su esposo y ella tenía 2 hijos. Se fue a la India, dejó sus hijos con su mamá y se fue a la India a un ashram o a un retiro espiritual para poder sobrellevar la pérdida del esposo. Estuvo unos meses allí. Estando ella allí, ella me manda una carta. Cuando ella se va, pues yo no estaba embarazada todavía, o tenía pocos meses de embarazo. Ella me escribe una carta donde me dice: Nancy, yo creo que tú eres la persona que el Swami que está acá me refiere, porque eres una mujer blanca, delgada, de pelo muy largo, rubio, así era yo, y me dice que estás embarazada. Fíjense que en aquella época, para que una carta llegara de la India hasta Venezuela, pues no era en 2 días, se demoraban bastante. Cuando me llega esta carta, por supuesto, yo ya tenía como 6 meses o 5 meses de embarazo, me llega esta carta y en la carta me dice ella que este Swami, en el ashram donde ella estaba, en el retiro, pues le dijo que ella tenía que escribirme y decirme que yo iba a tener un hijo varón, que iba a nacer el 31 de mayo a las 10:30 de la mañana y que su nombre tenía que ser tal, ¿verdad? Pues no voy a decir el nombre de él, pero me lo mandaron a decir en una carta, porque esa alma que estaba en mi ser, ese cuerpo que estaba allí, esa almita, había sido su chela, o sea, su discípulo en una vida anterior, y que él lo había buscado por todo el planeta Tierra y lo había encontrado en mi vientre. Que él había muerto muy joven, era un joven que murió muy pronto porque él tenía muchos deseos materiales y no podía seguir en esa encarnación de renuncia donde él estaba en un ashram. Y como no podía seguir en esa encarnación de renunciante, pues falleció o pasó a otra vida, pues. Y lo mandaban a encarnar en un sitio o en un espacio, ¿verdad? De tiempo y espacio, donde él iba a complacer todos esos deseos que él tenía, porque siendo él un chela, un renunciante, pues él tenía deseos materiales todavía, y él tenía que vivir varias encarnaciones, o una, dependiendo de su evolución espiritual. Él tenía que vivir y complacer esos deseos, o sea, tenía que limpiar eso de una u otra forma, y que el vientre mío era propicio para tenerlo a él allí, que yo había sido en vidas anteriores, había estado conectada con él. No me dijo en qué forma, si había sido su madre, su hermana o algún familiar. Me dijo solamente que yo estaba conectada con él. Me dijo pues la fecha en que iban a nacer, en esa carta lo leí, y me dijo también que cuando ese niño cumpliera alrededor de 7 años, 6, 7 añitos, que él supiera ya escribir, él le iba a escribir. Pero esa carta, cuando llegase, pues él ya no iba a estar encarnado. Que en el momento en que llegara la carta del niño, pues él ya había pues desencarnado. Y que le prometía que en alguna oleada de vidas posteriores se volverían a encontrar. Le mandó su nombre. Mi hijo sabe cuál es. Y bueno, y nada. Y me dijo que teníamos una misión que cumplir los dos. Pero a mí me costó muchísimo creer eso en ese momento, a pesar de que yo fui una niña, fíjense, que crecí creyendo en la reencarnación, creyendo en vidas anteriores, en vida después de la vida,
que meditaba, porque yo meditaba todos los días, que hacía prácticas de respiración, y eso me costó creerlo en ese momento. Lastimosamente no guardo la carta, esa carta se perdió, pero no sé quién la tiene, no puedo, o no sé quién la puede tener. Lo cierto es que yo estaba haciendo lo que llaman parto psicoprofiláctico, que era el parto natural a través del control de la respiración. Yo no quería que me pusieran anestesia. Y efectivamente, pues así fue. Sin embargo, a mí me habían dado fecha de nacimiento como para aproximadamente casi un mes después de la fecha que me habían dado en esa carta. Entonces yo dije, no es posible porque yo tengo que parir un día 20, 21 y me están diciendo pues que mi parto va a ser un día, casi un mes antes. Entonces yo dije, bueno, vamos a dejar que las cosas se sucedan como tienen que sucederse y ya. Entonces yo lo consulté con mis padres, por supuesto, y bueno, ellos estaban al pendiente, pero nadie le dio mucha importancia. Lo cierto es que un día antes de la fecha de mi parto, pues me tocaba ir al médico para un control. Entonces fui con mi mamá. Me acuerdo que en esa época estaban los EMSA, que eran unos autobuses verdes que estaban en Caracas. Y las dos nos fuimos en EMSA a una clínica en el este de Caracas. Allí nos atendió mi obstetra y en el momento en que él me examina, como era la última vez que me iba a ver y después me tocaba el parto, pues a los 15 días, 10, 15, 20 días me tocaba el parto. Entonces él me examina y me dice, Nancy, quiero por favor que pases a mi consultorio junto con tu mamá. Yo estaba sumamente joven, entonces por supuesto tenía que pasar mi mamá conmigo. Yo le dije, sí, cómo no, doctor, perfecto. Me vestí y pasé con mi mamá a la consulta y entonces él le dice a mi madre, le dice, ella tiene 5 centímetros de dilatación, está pariendo. Y yo pues me quedo asombrada porque yo no tenía nada, yo no tenía ningún síntoma pues, de parto, ninguno, nada. Entonces yo me quedo asombrada y yo le digo, doctor, pero yo no siento nada. Me dice, él no importa. Tú vas ahora a tu casa, tú recoges todas tus cosas, te quitas la pintura de uñas, Bueno, me dio todo lo que tenía que hacer. Y pues yo me fui, pues no a mi casa, me fui a jugar baraja con mis hermanas. Ahí descubrieron como a las 10 de la noche que el médico me había mandado a la casa. Y pues me mandaron a mi casa, ¿ok? Yo en mi casa recogí todas las cosas y pues me acosté a dormir. Como a las 3:30, 4 de la mañana siento una contracción y esa noche me había quedado yo con mis padres precisamente por toda la situación que se había planteado. Entonces siento una contracción y avisé a mi mamá. Entonces las contracciones comenzaron rapidísimo, cada 10 minutos, cada 10 minutos. Lo cierto fue que ya a las 7 de la mañana, 7 y pico, yo estaba en la clínica y mi hijo nació a la hora exacta que decía la carta. Exactamente a esa hora nació mi hijo. Y por supuesto le puse el nombre que me mandaron allí, además del nombre que yo quería ponerle. Pero les cuento todo esto porque esto es un testimonio vivido por mí. O sea, esto es algo que nadie me lo puede quitar y nadie me puede decir que es mentira. Y los que me rodean y saben que mi hijo nació ese día, el nombre que lleva, y todo eso es real, y todo aquel que leyó la carta. Entonces, más testimonio que esto, bueno, yo creo es imposible. Y esto es relevante en cuanto a el tiempo que demoramos nosotros en encarnar. Fíjense que era un alma que no tenía mucho tiempo que había desencarnado. O sea, tendría unos 5 o 6 años que había desencarnado y estaba encarnando otra vez a través de mí. O sea, no demoró mucho tiempo en encarnar.
Otra cosa, que los maestros de luz pueden ver todo, el futuro y el pasado, todo. Para ellos el tiempo no existe, no está. Y pueden ver todo dentro de nosotros también. Es una experiencia que marcó mi vida, por supuesto, marcó mi vida. Y para mí fue muy profundo todo aquello. Empecé a tomar con mucha más seriedad la parte espiritual, con mucha más seriedad. Sin embargo, todavía me faltaban 3 experiencias más. Además de muchas otras que he tenido, pero las 3 que voy a narrar o voy a contar son relacionadas con mis hijos, cada uno de ellos y su venida al mundo. Bueno, entonces este video lo dejo hasta aquí. Ya en el próximo video les hablaré de mi segunda experiencia, y que fue muy distinta a esta, totalmente diferente, muy distinta, pero fue otra enseñanza. O sea, cada una de mis experiencias ha sido una enseñanza diferente. O sea, algo que yo tenía que saber de primera mano, algo que yo tenía que experimentar. Entonces, pues espero que a algunos de ustedes les haya ayudado este relato. Y por supuesto que pedí permiso a mi hijo para yo hacer esto. Nunca me había atrevido a hacerlo porque las circunstancias de la vida antes daba muchísimo miedo, ¿sabes? Por lo menos a mí, me daba muchísimo temor que me juzgaran, que dijeran algo. Pero como ya en realidad tengo la edad que tengo y ahorita todo está abierto en las redes. Antes no, hace 50 años atrás, pues esto no era nada común, ¿ok? Pero ahora sí es bastante común. A lo mejor por eso me atreví, pero sobre todo porque hubo un mensaje que recibí en estos días donde decía que todas estas experiencias no son para uno nada más, que uno tiene que compartir para que otros se ayuden también. Entonces, es muy importante poder compartir estas cosas. Bueno, espero que les haya gustado este espacio y bueno, estoy con ustedes en unos días. Los quiero mucho. Pronam.